Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas, donde hoy tenemos una invitada que tiene una larga trayectoria en cooperación internacional. Se llama Belén Álvaro, es técnica de cooperación de África del Oeste de Entre Culturas. Está licenciada en Ingeniería Aeronáutica y Periodismo y, como decía, es la técnica de proyectos de cooperación entre culturas. Yo tengo la curiosidad de saber, Belén, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has podido relacionar esos ámbitos tan diferentes, por una parte la ingeniería, el periodismo y la cooperación? Pues yo creo que en el fondo al final todo lo que haces se queda dentro y vas probando la vida. La vida es, muchas veces tú tienes ideas de lo que quieres ser de mayor y te va planteando escenarios y no son justamente los que tú quieres. Y a veces de alguna forma juega contigo y también te mete en contextos que no son los que tú habías pensado. Pero te dejas llevar. Yo creo que aprendí a dejarme llevar una vez que entré en ingeniería y fui avanzando en el camino. A mí la ingeniería siempre me gustó, hice lo que me pensaba en ese momento que tenía que hacer. Me gustaba mucho la astronomía, los planetas, como cualquier así adolescente que está ilusionado por el espacio, y me metí en lo que pensaba que era mi futuro. Curiosamente, desde el primer día que entré en la carrera, sabía que no iba a ser ingeniera. Y aún así la hice. La hice a pesar de que sabía que iba a abandonarla. ¿Y luego periodismo? Y luego tenía una gran pasión, también igual, desde que era una enana, que era la radio. La radio para mí era la típica que se quedaba por la noche escuchando la radio, música, los locutores. Me parecía la vida más maravillosa del mundo, poder contar y estar cerca de la gente y a la vez con música. Y el periodismo siempre me acompañó. De hecho, yo miraba a los corresponsales y decía, yo quiero ser corresponsal de guerra. Y mi mamá decía, ¿de guerra tiene que ser? Digo, sí, algo así, que pueda estar cerca del ser humano. Y entonces tenía siempre esa vocación. Entonces sabía que de alguna manera me acompañaban y que de alguna manera tenía que hacer periodismo. Primero hice las ciencias, porque las ciencias te abandonan un poco. Tenía esa sensación de que si no seguía con las matemáticas, con la física, con la química, no iba a poder luego retomarla. En cambio, la palabra siempre está ahí. Es algo que lo utilizamos y va con nosotros por toda la vida. ¿Y ahora escribes? Y escribo. ¿Escribes sobre viajes, países? Sí. Pues conocí en el primer viaje, además, que hice con cooperación, conocí a un amigo fotógrafo y que todavía tenemos una amistad de hace más de 25 años y él es un gran especialista en África y él siempre me decía, Belén, tienes que escribir para mí. Y hasta muy entrado nuestra amistad, porque luego estuve trabajando como aeronáutica, trabajé luego en cooperación, estuve en bastantes países fuera, no teníamos la oportunidad de escribir y en un momento determinado dijimos, vale, pues venga, escribimos juntos y empecé a escribir con él. Él ponía la fotografía, yo ponía el texto y estuve desde el 2012, creo que he estado escribiendo y colaborando con periódicos. Y es otra faceta. Yo creo que lo más importante para mí es sacar todas las facetas que cada uno tenemos dentro. Y tú las has sacado, ¿eh? Has logrado un mix entre la ingeniería, el periodismo y la cooperación. Lo intento. Pero es verdad que al final todo se mete dentro. No llegas a ser exteriormente. La gente siempre tiende a catalogarte, es verdad. Dice, ¿tú qué eres? ¿Tú qué haces? Pues no lo sé. Yo hago muchas cosas. Es verdad que la cooperación ha supuesto como tu elemento, ¿no? En el que me siento más a gusto. Pero luego todo se mezcla dentro. La ingeniería, el periodismo, no somos una cosa determinada. A mí esta sensación de la sociedad de determinarte, de decirte tú eres esto, no, somos una mezcla de todo lo que hemos vivido, lo que hemos leído, lo que hemos dicho, las personas que vamos a encontrar y las que nos hemos encontrado. Todo eso forma parte de nosotros. ¿Qué supone vivir y trabajar en contextos tan difíciles, tan complejos, afectados por los conflictos y la pobreza? Pues es una lección de vida y de por vida. Es además una cura de humildad. O sea, trabajar en esos contextos es darte cuenta de que el ser humano no es el centro tampoco del mundo y que nadie es el centro del mundo, ningún ser humano es el centro del mundo. Es no olvidarte, tampoco te olvidas de los demás. O sea, aprendes a no olvidarte de los demás y sobre todo trabajar en el terreno, yo creo que está a veces muy idealizado, conlleva mucha frustración y mucha pena también. O sea, al igual que tú te traes una inmensa gratitud por trabajar en el terreno, creo que es un privilegio que tenemos la gente que trabajamos en estos contextos, viene siempre cargado también de mucha pena y de mucha frustración. Porque no hemos conseguido cambiar situaciones que llevan años y años y sabemos que nuestra pequeña acción no las va a cambiar. Y no se cambian porque no queremos cambiarlas. O sea, y hablo en general, la sociedad, la gente, el ser humano, como queramos interpretarlo, no hay una voluntad de cambiar las cosas. Entonces, cuando uno está en terreno es muy consciente de eso. Y creo que el terreno lo que te da, sin duda, es cuando estás allí, es esa conexión con la gente, con el otro. Y esa sensación de que dejas de ser tú, tu ego deja de importar y lo que importa es el otro, es la comunidad, estar con los demás.
en situaciones muy difíciles, en contextos de conflicto, de guerra, de miseria, cuando sabes que la felicidad no cabe por ningún sitio, siempre encuentras una sonrisa, una mano que te estrecha y dices, ¿cómo es posible que en estos contextos la gente tengamos todavía esta voluntad de ser feliz, ¿no? Y al final te das cuenta de que en cualquier contexto, en cualquier país, todo ser humano busca lo mismo. Queremos ser felices, queremos estar tranquilos, queremos la paz. Entonces, ya te digo, para mí es mi gran apoyo, o sea, mis recuerdos del terreno son mi gran apoyo de vida, por lo que sigo en cooperación, a pesar de muchas cosas que también he visto que no me han gustado, no en terreno, sino de lo que supone estar en el mundo de la cooperación, pero vienes cargada siempre de mucha frustración y mucha pena por no poder cambiar los contextos y de muchísima gratitud por lo que vives y de muchísimo amor también por la gente que encuentras y por toda la gente que pueda estar viviendo situaciones parecidas. ¿Por qué África? África es un continente con una magia especial. Yo creo que hay cosas en la vida que no sabemos expresar. O sea, el ser humano tiene que reconocer que nuestro lenguaje no da para todo. Por eso es muy importante la mirada, el contacto con la gente. África es algo inexplicable. Yo que soy muy de color, soy muy de pintar, soy muy de música también, África entra por el color, entra por la música, entra por la luz. Pero es que esa luz está en la gente, ese color está en la gente. Hay una pureza en África que no se encuentra en otros sitios. Yo creo que África es un continente para aprender de él. Lo tenemos apartado, lo tenemos explotado, y África es desde luego una maravilla de continente a nivel humano y a nivel físico, de experiencias. Yo soy muy amante de la naturaleza. Creo que la vida me ha enseñado, o estoy aprendiendo, soy un aprendiz de vivir con la naturaleza. Creo que en el momento que nos desconectamos de la naturaleza estamos perdidos. Y África eso lo sabe. África sabe que la naturaleza es el punto de referencia del hombre. Antes de entrar entre culturas, has tenido una vida, tú puedes decir eso, confieso que he vivido. Has estado en diferentes destinos, con diferentes ocupaciones. Necesitaríamos, varios podcasts para profundizar. Pero de todas las experiencias, de todos los países, ¿con qué y con cuál te quedas? Pues con todas, lógicamente. Yo creo que es imposible quitar cualquier experiencia. Fíjate, en lugares en los que a lo mejor he estado 15 días o un mes, los he hecho en mi casa también. Son mi casa. Cualquier sitio que he estado, lo que tuviera que hacer, es mi lugar. Yo tengo una manía que mis compañeros a veces se ríen cuando viajan conmigo, es ir a los mercados. Yo nunca compro en las tiendas, generalmente. Yo voy a los mercados, me meto en lugares donde normalmente no se mete la gente porque huele muy fuerte, son lugares muy difíciles a veces. Yo me acuerdo en Madagascar, cuando llovía se llenaba todo de barro, pero ahí están las mujeres. Ahí están las mujeres con sus pequeños puestos, con sus pepinos, sus tomates, sus limones. Y a mí entrar allí, al principio eres la extranjera, te miran, te preguntan, te agarran, pero luego eres una más de ellas y te ayudan a escoger las mejores piezas para ese día, qué te vas a llevar, te preguntas tú cómo están sus hijos. Y esa relación para mí es como en el terreno me cuida y me acompaña. Entonces yo creo que todas las experiencias me aportan muchísimo, ¿no? Y tengo recuerdos increíbles de India, tengo recuerdos increíbles de Amán, por ejemplo. Me acuerdo que vivía en una típica terraza de Amán, que es plana, y esa sensación de mirar el cielo y reflexionar, ¿no? Esa reflexión que te entra cuando estás fuera de tu contexto, pero a la vez estás a gusto donde estás y quieres estar ahí, en ese lugar. Y luego tengo, por ejemplo, Perú, Brasil, es increíble, tengo muchísimos recuerdos. Pero mira, por contarte así una anécdota, el primer viaje que hice fue a Mauritania, y para que sepas también un poco lo que significa cuando eres cooperante, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente y puedo cerrar los ojos y vivir el miedo que tenía en la cama. Estaba en la cama y esa noche al día siguiente salía para Nuakchot. Tenía apenas 20 años, no lo habías cumplido todavía, creo. Y recuerdo que estaba leyendo un libro de Marguerite Yourcenar, El tiro de gracia, que es una relación de amor, además desgarradora, y luego, bueno, pues no realizada, que acabamos con una señal de muerte siempre seguida. Y todos los miedos y todos los fantasmas venían en ese momento a mi cama. Yo tenía un miedo aterrador y yo sabía que quería ir, que no podía dar marcha atrás y que no quería dar marcha atrás. Yo quería hacer ese viaje, que era el primer viaje de cooperación que yo iba a hacer. Pero estaba muerta de miedo. O sea, la cooperación tiene ese ingrediente, ¿no? Y luego también, por ejemplo, los padres que nos dejan marchar. En ese momento no había internet, no había nada. Tú te vas, tú dices que te quieres ir y tus padres confían en la sabiduría divina de que te va a proteger algo, pero en ese momento tú te expones a todo y sabes que puedes perder la vida, ¿no? Entonces, cada destino tiene una magia. Cada vez que vas a un sitio y vuelves, eres diferente. Y a mí es eso algo que me fascina y es algo que yo creo que me gustaría que todos tuviéramos la posibilidad de experimentar. Y creo que todos lo experimentamos, aunque no te muevas de tu propio lugar, ¿no? Había un escritor que toda su obra la escribió en el mismo pueblo
y es una obra maravillosa, Christian Bobin. Y yo creo que no es necesario viajar al otro lado del mundo para tener esas experiencias, pero sí que hay que buscarlas, hay que renovarse continuamente, hay que inventarse y hay que pasar a veces momentos malos. ¿En qué ha cambiado la cooperación? Tú tienes una larga experiencia, ya tienes muchos años de experiencia a las espaldas en el terreno de la cooperación, el desarrollo. ¿Cómo ha ido evolucionando el mundo de la cooperación? Pues Julia, si te digo la verdad, no ha habido grandes cambios y eso es lo que más me preocupa. Creo que cuando yo empecé hace un montón de años, ya 25 casi, había algo ingenuo tal vez, pero muy puro, de estar ahí por los demás, porque en realidad no es que tú des algo a los demás, es algo que se merecen, que es necesario, que tengamos esa solidaridad para con las personas que a lo mejor no tienen las mismas condiciones, las mismas circunstancias que nosotros. Pero no ha cambiado mucho y es algo que me preocupa, ¿no? Creo que las ONGs es verdad que han hecho un esfuerzo muy importante por profesionalizarse, las agencias de cooperación también han hecho un esfuerzo por estar al día y por tener una serie de mecanismos que permitan que la cooperación pueda avanzar, pero esos mismos mecanismos están frenando muchas veces la cooperación. También es verdad que hay una agenda política muy marcada en todo que no permite muchas veces trabajar bien en el terreno y trabajar bien en el nivel de la cooperación, de ayuda humanitaria, no lo permite. Y hasta que no nos deshagamos de esa agenda política no podemos hacer realmente gran cosa. También está el tema de las grandes organizaciones, claro, son los grandes tiburones y también las grandes posibilidades, porque es verdad que hemos creado estructuras que permiten movilizar recursos muy rápidamente y que están muy bien establecidas. Pero claro, esas grandes organizaciones se comen a las chicas, de alguna manera. Los grandes fondos parece como que dan más confianza solo a las grandes organizaciones que a las pequeñas. Entonces eso genera una dinámica que al final las pequeñas poco a poco se van asfixiando porque no consiguen fondos o se van exigiendo demasiado para conseguir esos fondos. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio porque las ONGs, ellas están haciendo un gran trabajo. Son realmente, por eso mi vuelta, yo después de trabajar con organizaciones internacionales, volví a las ONGs, como es el caso de Entre Culturas, porque creo que están cerca del terreno, más cerca del terreno, y son realmente las que plantean las soluciones. Entonces creo que hay que darles a las ONGs el lugar que corresponden, pero ellas mismas también tienen que aprender a no bloquearse para poder avanzar. Has estado, yo creo que uno de tus últimos viajes, o quizá el último, ha sido Burundi. ¿Qué has encontrado allí? Allí has estado con Entre Culturas. ¿Qué trabajo has estado realizando? Pues en Burundi hay un proyecto que está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, que está también apoyado por ACNUR, por el Alto Comisionado de los Refugiados de Naciones Unidas, que está implementado por el binomio que formamos Entre Culturas con JRS. JRS es el Servicio Jesuita para los Refugiados y trabaja directamente con ellos, la ONG que implementa realmente en el terreno. Es un proyecto de educación en emergencia. En realidad son prácticamente dos proyectos porque empezaron en 2019, que fue la primera vez que recibimos la financiación de la Agencia Española de Cooperación. Y bueno, hubo una primera fase, 2019-2021, y luego ha vuelto a ser financiado porque es la continuación prácticamente de ese proyecto 2021-2023. Es, como digo, un proyecto de educación en emergencia. Se trabaja con los refugiados en los campos de refugiados de Ruigi y de Muyinga y son refugiados congoleses o congoleños. Y es un proyecto realmente muy pertinente, muy necesario. Son campos de refugiados que están asentados el de Ruigi hace 10 años, el de Muyinga hace 20 años. Entonces, son proyectos que dan formación al profesorado, que dan apoyo, crean infraestructuras. Hay muchos componentes. Está también el componente de apoyar la educación para las niñas, especialmente para las niñas, porque hay un contexto a veces sociocultural, socioeconómico, que impide muchas veces que las niñas acudan al colegio. El simple hecho, por ejemplo, de la menstruación, muchas veces ellas tienen vergüenzas de ir al colegio y abandonan la escuela, pero ese abandono puede prolongarse porque luego al final se quedan en casa y no retornan, no vuelven a la escuela. Todas esas problemáticas las toca el proyecto de alguna manera y ha sido sorprendente llegar allí y ver la madurez de estos estudiantes, de estas estudiantes. Es sorprendente cómo en contextos como puede ser una vida de refugiado que vienen de unas situaciones muy complicadas en la República Democrática del Congo, todo el mundo sabe, ¿no?, el contexto que vive aquel país, llegan y tienen la misma alegría de vivir, la misma alegría de aprender, las ganas de comerse el mundo, ¿no?, de ser ingenieros, doctores, contables, músicos, y igual que cualquier otro niño de cualquier otra parte del mundo. En muchas ocasiones escuchamos y en Entre Culturas hablamos de la escuela refugio para la infancia. ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre el terreno, sobre el papel de las escuelas en estas situaciones tan complicadas?
Pues yo creo que la palabra refugio casi lo dice todo, ¿no? Yo creo que las escuelas, cuando decimos la escuela es un refugio, la escuela es un lugar que protege. Pero más que un lugar que protege, también es un lugar donde se crea y donde uno cree en sí mismo. La escuela es un lugar para conocer al otro y yo creo que eso es lo importante, para comprender dónde estamos, para comprender quiénes somos. Eso para mí es la escuela, ¿no? Y la escuela, en estos entornos en los que se crea, o sea, en una educación en emergencia, en unos contextos de ayuda humanitaria, generalmente la escuela es lo primero que se olvida. Y es lo que siempre aparece, ¿no? La escuela, los niños no van a la escuela cuando están en un contexto de ayuda humanitaria en el que los padres apenas pueden darles de comer. Entonces, lo que se reivindica un poco es el derecho a la educación, un derecho a la educación que no se borra, aunque estemos en contextos complicados y contextos muy, muy complicados. Y aparte, quizás cuando más necesario sea. Yo creo que cuando más necesitamos las herramientas o los instrumentos que nos da la educación es cuando estamos en momentos de crisis y no podemos privar a los niños, ya no solo a los niños, a los adolescentes, a los adultos también, que quieren un futuro mejor para ellos y para sus hijos, o un niño que tiene un sueño y que quiere cumplirlo. No podemos privar a los niños de eso, aunque estén viviendo situaciones muy, muy difíciles. Es una herramienta, la escuela es una herramienta para seguir adelante, para conocerse, para estar en el mundo, y eso no se puede quitar a ningún ser humano. Pero fíjate, hay una frase que me gusta mucho, que la dijo un pedagogo americano, que dice que la educación no es la preparación para la vida, es la vida en sí mismo. Yo la incluyo muchas veces cuando tengo que hablar de educación, porque es verdad, la educación es la vida en sí misma, nunca dejamos de aprender y es algo que tenemos que interiorizar. Y para mí la educación no es solamente los conceptos académicos. De hecho, es algo que yo he reforzado durante mi vida. No son los libros, no es la matemática, no es solo el conocimiento de la química, de la física, del lenguaje. La educación es la gestión de las emociones. Es saber aprender una actitud en la vida que te permita conocerte a ti mismo y dar lo mejor de ti. Y llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Eso es la educación realmente. Y ese es el papel complicadísimo que tienen los profesores, que son realmente una pieza clave. Eso es lo que nos permite. Y eso es el refugio, la protección, el acompañamiento y que te da la escuela, ¿no? Y hay que garantizarlo en los momentos, en contextos de emergencia, como se tiene que garantizar en cualquier otro contexto. ¿Tu próximo destino? Mi próximo destino, pues la vida. Cualquier momento creo que es maravilloso. Fíjate, yo creo que yo realmente no nací para ser cooperante ni para trabajar en cooperación, ¿no? Y es increíble cómo el destino te coloca aquí, ¿no? Lo que tengo muy claro, por ejemplo, es que cualquier destino, en estos destinos donde nos toca ir, que probablemente a lo mejor sea Chad uno de ellos, allí encuentras a los superhombres y a las supermujeres. Y eso es un mensaje que también me gusta a veces transmitir, ¿no? Creo que pensamos a veces que los héroes de la sociedad están en personalidades que salen constantemente en los medios, pero para mí los superhombres y las supermujeres que me hacen continuar trabajando en lo que trabajo, trabajase en esto o en cualquier otra cosa, hubiera sido ingeniera o periodista, son esos hombres y esas mujeres que protegen a sus hijas contra la violencia de género, que trabajan en condiciones durísimas en minas, son esos niños que van con los pozos y se recorren kilómetros y vuelven cargaditos de agua con su hermano de la mano. Esos son para mí mis superhombres y mis supermujeres. Y en ellos son los en los que me fijo cada día. Esté donde esté, vaya a donde vaya, sea cual sea mi próximo destino, para ellos son mi motivación. Pues Belén, muchas gracias por aceptar la invitación de Voces por una Causa. Eres una escuela tú también de vida, así que ha sido un placer hablar contigo y gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más y hasta la semana próxima. Un placer, Julia, un placer. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.